Psicoflix, episodio 320. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 320, en el que vamos a hablar de la búsqueda del sentido en el siglo XXI. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Nervioso, la verdad, y entusiasmado. Ahora hablaremos con el invitado porque tengo muchas ganas de este episodio y nada, muchas ganas también de coger unas vacaciones, de parar. Bueno, estamos parando, desde el evento estamos parando y cerramos el año con un webinar en abierto que organizo yo, mi primer webinar dentro de Psicoflix, donde hablaremos de esos primeros miedos que aparecen como terapeutas. Tengo muchas ilusiones, no te lo he dicho, hoy he soñado con el webinar. Me he despertado pensando, guau, qué guay esto, puedo hacer esta otra cosa. Y así, bueno, en fin. Así que nada, vais a psicoflix.com, os apuntáis y nos vemos las caritas el día 15 de diciembre. Y no me enrollo más, Ye, tenemos un pedazo de invitado. Tengo muchas ganas de hablar con él. Cuéntame, ¿quién tenemos por aquí? Estamos muy contentos de tener hoy por aquí a Enric Fernández Gel. Es filósofo, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y graduado por la Universidad de Navarra. Está especializado en ética y fundamentación de la moral. Desde 2016 pues tiene un canal de YouTube donde divulga, que se llama Adictos a la Filosofía, y es autor de Hay filosofía en tu nevera, que es un libro donde acerca pues grandes preguntas sobre Dios, la libertad, la muerte y el sentido de la vida, de una forma pues cercana y muy amable. Bienvenido, Enric. Bienvenido, Hola, Enric. ¿qué tal, Jay? ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. No he llegado a soñar con esta entrevista, pero también me hace mucha ilusión. Así que muchas gracias por la invitación. Intentaremos que sueñe, que no tengas pesadillas al terminar el episodio. Bueno, Enric, esto va a ser como una continuación de la consultoría que tuvimos tú y yo, que disfruté muchísimo, que me hizo pensar bastante. Eso está bien, que hagamos pensar a la gente está bien. Pero en Psicoflix nos gusta preguntar un poco por el día a día de la gente que se viene, un poco sobre tu rutina, lo que nos puedas contar, Enric. ¿Cómo es tu semana? Vale, pues mi semana es diferente cada semana, porque no tengo, digamos, un horario fijo establecido, que es una cosa buena, en parte, tiene sus cosas malas también, que no te puedes como organizar muy a largo plazo, pero yo pues me dedico básicamente a la divulgación, trabajo desde casa, eso quiere decir que pues me levanto, a veces tengo que estar con mis hijas, tengo 3 niñas yo. Entonces, pues si estoy con mis hijas, estoy con mis hijas, pero si tengo mi tiempo libre, pues estoy seguramente pues, leyendo, investigando para un próximo vídeo, escribiendo algún guión, grabando. Normalmente intento grabar un día a la semana, grabo y entonces ya pues lo mando a editar, etcétera, etcétera, y mientras tanto voy preparando ya los siguientes vídeos. O sea, es todo como muy... no... A veces hay gente que quizás se piensa que el trabajo de la divulgación puede ser muy fácil y tal, y yo me lo pensaba también antes de empezar, y me he dado cuenta, obviamente no tiene nada que ver con un trabajo, digamos, con cualquier otro trabajo que siempre es mucho más difícil, pero que también tiene sus dificultades, que siempre estás como continuamente pensando en lo que tienes que hacer, en cómo va a funcionar ese vídeo, en qué hacer si no funciona bien, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante agotador también, pero divertido, yo me lo paso bien. Qué guay. Te oía y nos sentíamos reflejados también, ¿no? En esa parte divulgativa y todo el trabajo que hay detrás que no se ve, ¿no? Que es muy grande. Y pensaba, Enrique, cuando te iba escuchando, en la parte más autobiográfica, ¿no? Cómo para ti, si miras tu propia vida, si vamos hacia atrás, ¿no? Con este tema que vamos a hablar hoy, ¿cómo ha cambiado para ti tu forma de entender el sentido con los años para ti? Pues muchísimo, para mí ha cambiado muchísimo, sobre todo a raíz de ser padre. A raíz de ser padre para mí ha cambiado, o sea... Yo entiendo que cuando eres padre supongo que te pasa algo en el cerebro como que te cambia completamente y yo eso lo he experimentado de pronto como un descentramiento casi, ¿no? O sea, como que hasta ser padre eres tú el centro de tu propia vida y de pronto eres padre, de pronto tienes a tu hija o tu hijo en brazos que acaba de nacer y notas como que te has descentrado, que ya no estás tú en el centro, sino que está esa cosita ahí en el centro y que ahora vas a girar tú a tu alrededor. Entonces, para mí eso ha sido como un aprendizaje y luego porque
peleas contra eso e intentas volver a ponerte tú a ti mismo en el centro y ves que no puede ser, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ha cambiado muchísimo a raíz de la paternidad, cómo veo yo, digamos, mi vida, el sentido de mi vida y las cosas que hago. Entonces, para mí ahora es mucho como, bueno, pues, o sea, mi trabajo es importante porque creo en lo que hago, etcétera, y también porque es mi manera de sustentar a mi familia, pero como que en último término lo importante realmente es otra cosa, ¿no? Parece que esto de preguntarse sobre el sentido reciente no lo es, pero tampoco es de las primeras cosas que hicimos el hombre, aunque sí que nos preguntábamos algunas cositas. ¿Cómo consideras tú qué es lo que sabes sobre este tipo de autopreguntas, la búsqueda del sentido? ¿En qué momento crees que empieza a aparecer en el ser humano? Pues esa es una muy buena pregunta. Yo no sé muy bien cuándo empieza a aparecer en el ser humano, pero yo sí que, o sea, a mí como filósofo, yo lo miro en la historia de la filosofía y yo creo que de una manera o de otra ha estado siempre presente, porque si tú miras como los primeros filósofos, que son los que llamamos los presocráticos, son los que se preguntan por el arjé, que es la palabra que en griego significa el origen, el principio de las cosas, ¿no? Entonces, está Tales de Mileto diciendo que el arjé, el origen es el agua, Anaximandro diciendo que es una cosa extraña que se llama el apeiron, que no tiene límites, Anaxímenes, que es el aire, ¿no? Entonces tú miras esos autores y puedes pensar, bueno, estos estaban... No les preocupaba el tema del sentido de la vida ni nada, pero en el fondo yo creo que, aunque como sobre la mesa tenían puesta la pregunta de por qué existe algo y no más bien nada, en último término, el objetivo último creo que era como para situarse ellos mismos dentro del mundo y entender su rol y su papel dentro de la existencia, ¿no? Dentro de ese orden de cosas que existen, pero que no tendrían por qué existir. Y luego llegamos a Sócrates y eso ya se pone ya más sobre la mesa de manera explícita, entonces empieza a surgir la pregunta de, oye, un momento, ¿cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo es la mejor manera de vivir? ¿Qué es la virtud? ¿Por qué la necesitamos? ¿Y por qué tenemos que vivir de esta manera, no? Y luego ya con Platón vuelve otra vez a ponerse sobre la mesa, con Aristóteles. Entonces ya como que nunca, una vez se hace explícita esa pregunta, yo creo que nunca abandona al filósofo, ¿no? Porque al final yo creo que es una pregunta como muy humana. Es lo que os decía, yo no sé cuándo nos lo empezamos a preguntar, pero vamos, yo auguro que muy muy pronto, enseguida que el ser humano de pronto pudo escapar un poco de las inclemencias de intentar buscar el sustento material más inmediato, pues yo creo que de pronto se tuvo que preguntar, oye, ¿y yo qué leches hago aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí? Pues no es evidente que yo exista y que estas cosas existan, ¿no? Pero bueno, eso ya se perdió, entiendo yo, que en la historia, ¿no? Que pensaba porque de fondo lo que se destila es que la pregunta ha cambiado en forma, pero el fondo sigue igual, ¿no? Y seguimos sin una respuesta y cada vez yo creo que la sociedad está avanzando y cada vez tenemos más libros, más recursos, más información y seguimos en las mismas. ¿Qué está pasando? Sí, y lo curioso también es que con sus matices, las respuestas que tenemos hoy sobre la mesa son básicamente las mismas que tenía también el griego antiguo. El otro día estaba releyendo la Ética Nicómaco y hay un momento, creo que es en el libro primero, que Aristóteles se pone como a relatar los distintos tipos de vida, porque está hablando de qué es la felicidad, ¿no? Entonces ha dicho, bueno, a ver, todo el mundo está de acuerdo en que el fin último de la vida, lo que todos buscamos, es la felicidad. Pero dice, el acuerdo termina en el nombre. Estamos todos de acuerdo que le llamamos así. Pero el contenido, en qué consiste, cada uno dice lo suyo, ¿no? Y entonces se pone a relatar como 3 o 4 ideales de vida típicos de la gente y son los mismos que tenemos hoy. Dice, pues primero está la vida centrada en el placer. Pues hoy también hay mucha gente que vive poniendo en el centro de su vida el placer más hedonista, ¿no? Luego dice, pues hay la vida centrada en los negocios. Dice, hoy lo mismo. La vida centrada en los honores y en la propia reputación, que él lo llama en la política, ¿no? En la vida pública. Y luego dice, y luego la vida dedicada pues a la filosofía, ¿no? Que ahí ya lo podríamos entender como en un sentido mucho más amplio de, bueno, pues dedicada a la investigación intelectual, la investigación científica o incluso la investigación o la artística, la humanística, actividades más como quizás, pues eso, más racionales, intelectuales, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, es que básicamente es lo mismo. Yo no sé muy bien si hemos innovado con respecto a eso y de pronto nos hemos inventado otros estilos de vida.
A lo mejor el artístico Aristóteles no consideraba como suficientemente importante como para mencionarlo explícitamente, y nosotros sí, pero más o menos está ahí la cosa. O sea que no solo la pregunta sigue siendo la misma, sino que las respuestas posibles también. Hay quienes piensan que la vida es una oportunidad, otros que lo ven como todo lo contrario. Y claro, luego también en medio pues hay personas que ya que están aquí, ya que están vivos, dicen, bueno, vamos a hacer algo con esto. Y miran a otros que parecen ser felices y se preguntan, ¿cómo puedo ser yo igual? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es ese sentido? Pero en el otro polo hay gente que pueden ser felices sin tener claro por qué. Esto de qué es el sentido genera frustración. ¿Cuál es mi sentido? Genera frustración sobre todo con todos estos gurús que hablan del propósito. Consigue tu propósito, ¿no? Y aterrizando en esta pregunta, ¿qué ocurre cuando, bueno, alguien no encuentra su propósito, no se siente alineado en ningún propósito? No diríamos que es una persona infeliz, pero tampoco sabe por qué lo es. Sí, yo creo que esa es una situación compleja. Yo recuerdo, pues, en mi adolescencia haber vivido en un grado muy, muy pequeño algo similar, de pronto, pues, realmente no saber muy bien para qué estoy aquí, si tiene sentido realmente que yo esté aquí específicamente, ¿no? Y, vamos, no me quiero imaginar, ¿no? Lo duro que tiene. Seguramente vosotros conocéis casos más, digamos, personales y veis que tiene que ser duro. Claro, ¿qué pasa? O sea, es que yo creo que en el fondo las personas estamos de alguna manera hechas para intentar buscar este sentido en nosotros mismos y que de alguna manera no podemos... O sea, a lo mejor podemos durante un tiempo ir tirando sin tener un sentido, pero eso en algún momento explota, por una parte u otra, ¿no? Porque, o sea, no solamente... O sea, da la impresión que no solamente queremos vivir, no nos contentamos simplemente con vivir y con pasar por la vida, sino que queremos que eso importe de alguna manera, ¿no? Y que no sea como para nada. Y ahí es donde entra la pregunta por el sentido, ¿no? Y por descubrir, vale, pero yo estoy aquí por algo en concreto, por una misión en concreto, por una especie de vocación que me viene dada y que yo tengo que descubrir, o estoy aquí para inventar yo mi propio propósito, ¿no? Entonces, yo no sé, quizás vosotros en vuestra práctica esto lo podéis responder mejor, pero... Sí, yo dudo quería mucho. hacerte... Sí, dime. Era justo por esto, ¿no? Es que no hace mucho tuve una sesión en la que la persona me decía, era una persona joven, y me decía, es que yo eso del propósito no lo tengo claro. Y en realidad hay hiperreflexión en torno a lo del propósito. Eso es, en parte, el problema que trae a consulta. Y siento que esto se está proliferando un poco, que no es solo cuestión de ser feliz, sino de saber de dónde viene esa felicidad. Saber para qué estás vivo. Esto a mí me preocupa, claro. Quiero saber un poco tu punto, ¿no? ¿Hace falta, desde algunos autores, delimitar cuál es el sentido de tu vida? ¿Saber cuál es tu propósito? Claro, claro. A ver, aquí en la filosofía hay para dar y para tomar, ¿no? Entonces están los que efectivamente te van a decir, no, sí, o sea, realmente forma parte crucial de la vida feliz y de la felicidad, pues tener algún tipo de propósito definido y saber, uno, que su vida está siguiendo una especie de dirección. Eso a lo mejor, eso yo creo que yo eso lo veo, no con estas palabras, pero eso yo lo veo en Platón, lo veo en Aristóteles, lo veo en los medievales también, obviamente, ¿no? Pero luego tienes el polo opuesto de los existencialistas, por ejemplo, que te van a decir, bueno, es que no... Si al final, por ejemplo, Camus, lo que pasa es que, o sea, Camus, Albert Camus es muy dramática, es muy trágica su filosofía, y yo creo que él le veía unas posibilidades para el espíritu humano que yo no se las veo, pero él lo que planteaba es, no, nosotros lo que tenemos que aceptar es el absurdo, y que la vida es absurdo, que por tanto no tiene un sentido, y nosotros encontramos el sentido en aceptar el sinsentido de alguna manera. Camus tiene este famoso mito de Sísifo. Sísifo fue castigado por los dioses a llevar una gran piedra hasta lo más alto de una montaña y ahí verla caer otra vez hacia abajo y volver a empezar. Que se hizo un videojuego hace muy poco de ese tipo de actividad. Entonces es como la actividad más absurda, porque no tiene ningún sentido subir la piedra hasta allá arriba porque no consigue nada y porque total vuelve a bajar y tiene que volver a empezar y así por toda la eternidad, pero Camus nos dice que tenemos que imaginarnos a Sísifo feliz, porque en esa rebelión contra el absurdo como que él encontraba su propio sentido.
yo no sé si eso es un ideal vivible para el ser humano normal y corriente, y que a mí tristemente falleció muy joven, pero me hubiera gustado ver pues pasando 20, 30 años más si hubiera seguido diciendo que hay que imaginarse a Sísifo feliz. Yo es una manera de vida que no me imagino cómo se podría llevar a cabo, la verdad. No, suena ya de escucharlo, a mí me da un poco de angustia incluso, ¿no? Sí. Esa cosa, ¿no? Y incluso pues pensaba en esta trampa de encontrar el sentido, ¿no? Una trampa obsesiva que uno se puede perder tanto en la búsqueda del sentido que eso sea un problema para la propia persona, ¿no? Como decía Claro. Darío. Y pensaba, Enrique, en el otro lado, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando en terapia, muchas veces vemos que detrás de todo este sufrimiento vital está la muerte. Es decir, la muerte como organizadora de sentido vital, ¿no? Muchas veces está de fondo detrás de muchas cuestiones de cómo uno vive. Y te quería preguntar por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente en el discurso público la muerte no sale tanto, pero luego en el contexto tan íntimo aparece una otra vez como un fondo de sufrimiento. Claro. Déjame decir una cosa más que se me ha Sí, ocurrido y luego volvemos sobre eso de la venga. muerte. Pues estaba pensando, o sea, es verdad que a veces quizás la propia pregunta yo creo que está bien preguntarse por el sentido de las cosas, pero también creo que puede llegar a convertirse en un problema, ¿no? Y que la propia obsesión se acabe convirtiendo en una especie de obstáculo también para la propia vida y para la propia búsqueda del sentido, ¿no? El obsesionarse con tener que encontrar un sentido a la manera del 100%, ¿no? Y estaba pensando, me he recordado una cosa curiosa, que a mí siempre me pareció muy divertida, de Santo Tomás. Santo Tomás tiene en la Suma Teológica tiene una serie de cuestiones en las que trata pues cosas más humanas, de las pasiones, los sentimientos y tal, y tiene un artículo donde habla de qué hacer cuando estás triste, ¿no? Y dices, a ver, Santo Tomás seguro que va a decir que hay que rezar mucho para dejar de estar triste, hay que hacer meditaciones, no sé qué. Y tú lo lees y lo que te dice es, bueno, pues cuando estás triste, pues a lo mejor date un baño, haz algo de deporte, tómate un buen alimento, un alimento que te guste, ¿no? Entonces como que justamente el consejo que está dando es apartarse de esas comidas de la olla mentales, filosóficas a veces, y quizás como no olvidarse que uno también es corpóreo, que hay toda una serie de procesos dentro de su propio cuerpo en los que puede influir para no sentirse tan mal, ¿no? Entonces quizá eso también puede ser como una buena idea, ¿no? Pero bueno, por volver al tema de la muerte, ¿no? O sea, yo creo que la muerte siempre nos ha generado... O sea, siempre ha sido como la gran incógnita, ¿no? Para el ser humano. Porque es como, ¿y por qué nos tenemos que morir, ¿no? Y no solamente porque me tengo que morir yo, que eso, bueno, pues al final es algo que, mira, pues me va a saber mal, pero puedo llegar más o menos a convivir con eso, ¿no? Pero yo creo que también el peor problema no es el de la propia muerte, sino el de la muerte del otro, ¿no? De la muerte del que yo amo. Es como una especie de muerte en vida, ¿no? Porque con la muerte del otro es como que una parte de mí muere también, pero yo mientras tanto sigo vivo, ¿no? Soy como una especie de muerto viviente en la muerte del otro, ¿no? Y yo creo que eso siempre nos ha generado una gran incógnita porque están como esas dos opciones, ¿no? ¿Pasa algo después de la muerte? O sea, ¿se termina todo o sigue? Y si sigue, ¿de qué manera sigue también, no? Porque luego vas mirando. Pero a veces hay gente que dice la religión nace con el miedo a la muerte. Y puede ser verdad, pero tú miras lo que las religiones primitivas decían que había después de la muerte y dices, pues, para eso, lo siento, pero no sé qué me da más miedo. Si desaparecer completamente o ser una sombra en el Hades, ¿no? Como pensaban los griegos. O enfrentarme al juicio de los dioses egipcios que tenían como un estándar moral altísimo que nadie podía... Era como que cada muerto, después al morir, tenía como que afirmar que nunca he dicho una mentira, Y dices, a ver, ¿quién puede realmente cumplir con ese estándar, no? Entonces dices, no sé muy bien si eso surge para solucionar el miedo a la muerte, porque no sé si lo soluciona o lo exacerba, ¿no? Entonces, no sé muy bien, yo creo que lo que nos preocupa de la muerte es precisamente que es como el gran desconocido realmente, que podemos
pues tener intuiciones, podemos incluso plantear argumentos, discusiones interesantes acerca de si pasa algo o no pasa nada, pero en último término es como algo que hasta que uno no lo viva en sus propias carnes realmente no va a ver o no ver qué pasa después, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos preocupa realmente, el desconocimiento, que probablemente es muy, muy radical, porque en otras áreas que desconocemos, como pues yo qué sé, pues no sabemos todo sobre los agujeros negros, por ejemplo, pero es algo que no nos toca de cerca, es algo que más o menos decimos, bueno, a lo mejor ya se sabrá más adelante, pero con la muerte es algo como que parece que es la gran incógnita que llevamos desde siempre y que nunca hemos avanzado al respecto. Y por tanto decimos, es que realmente no se puede saber, probablemente hasta que uno no pase ese umbral hacia la nada o hacia algo, ¿no? Uh-huh. Luego te voy a preguntar sobre el cristianismo, que también nos preguntan por redes, pero antes voy a volver atrás. En el caso de esta persona que os comentaba, yo acabé preguntándole que cómo era un buen día para él. Y me describió cómo era un buen día. Luego le pregunté que cómo era un mal día. Y me habló de cosas que hacía, ¿no? Cosas normales. Pero claro, la idea de propósito era una que había cogido de redes, de cómo dicen muchos, pues influencers y demás que todos conocemos. Y pienso en, pues no sé, en un Platón o en un Aristóteles como un posible influencer de la época, o no lo sé. Entonces estas reglas pueden moldearnos de formas peligrosas a veces. Hoy en día, sobre todo cuando son reglas muy rígidas, ¿no? Para ser feliz tienes que trabajar duro, levantarte a las 5 de la mañana, hacer burpees y todo este tipo de cosas. Vamos a hacer una comparación, si te parece, Enric, entre Yados y Platón. ¿Qué te parece? Masivo, bro. Masivo. A ver, yo no conozco mucho. Sé mucho de Platón, no sé mucho. Yo tampoco sé tanto de Yados. Pero más de lo que quisiera. Claro, o sea, pero sí, o sea, a mí me... Pero es curioso, se cuenta que Platón estaba muy mazado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad? El tío, yo he escuchado eso, sí. Eso es lo que se cuenta, sí. A ver, vamos a ver. Yo creo que... yo creo que estos autores, Platón, Aristóteles... O sea, hay cosas que me gusta de ellos y luego hay cosas que creo que hay que pulir. Por ejemplo, yo veo en ellos un intelectualismo... O sea, una especie de elitismo del intelectual que creo que no es realmente conforme con el deseo humano, ¿no? Porque ellos te van a decir, a ver, la mejor vida es la vida del filósofo. Y dices... ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que la mejor vida humana sea justamente la que estás viviendo tú, ¿no? Platón o Aristóteles y tal. Y yo lo que creo es que es cierto que una buena vida tiene que tener alguna dimensión intelectual, filosófica, científica, ¿no? De intentar de alguna manera subsanar esa curiosidad natural que está en todos nosotros, que queremos saber, ¿no? Queremos conocer, queremos aprender la verdad o explorar estas preguntas, pero al mismo tiempo creo que ellos ponen muy poco en valor el hecho de que el ser humano es una criatura como que está muy abierta y que puede ir por caminos muy distintos y que no tiene por qué haber uno de ellos que sea absolutamente el mejor para todo el mundo, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, yo creo que una persona puede ser igual o más feliz que el filósofo, que Platón, dedicándose, pues yo qué sé, a cualquier otra cosa, a la carpintería, a la pintura, a la medicina, a la política incluso, ¿no? Y eso para ellos es algo que nunca lo hubieran visto, ¿no? Entonces, de ese lado, creo que pecarían un poco de esa rigidez que quizás encontramos también en ciertos discursos de redes, ¿no? A lo mejor Platón no te diría, te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, no sé qué, pero quizás sí que te diría en plan, pues tienes que venir a mi academia y estar 20 años aquí estudiando sobre estas cuestiones y tal, ¿no? Y quizás un poco más de apertura de, bueno, a ver, es cierto que puede haber unas ciertas indicaciones generales, unos ciertos consejos generales que pueden serle útiles a todo el mundo, pero que dentro de eso creo que también hay una especie de libertad para que cada uno vea o encuentre en su propia vida y en sus propias condiciones qué es lo que al final le va a hacer más bien, ¿no? ¿Quién dirías, Enrique, es el autor más flexible en ese sentido que tú conozcas?
sea, yo creo que Aristóteles es un poco más flexible que Platón. Yo creo que Platón es bastante más, al menos Sí. el Platón de la República. Luego hay algunos autores que dicen que se relaja cuando se hace mayor y tal. Pero Aristóteles es un pelín más abierto en el sentido de que, o sea, te va a decir, bueno, sí, la mejor vida es la vida del filósofo, pero como en segundo lugar está la vida de la virtud, centrada exclusivamente en la vida pública, etcétera. Entonces como que acepta que todavía hay un poquito más de apertura, pero igualmente yo creo que se queda corto. Para él, por ejemplo, la vida del artesano, esa es una vida que no vale la pena vivirla para un ser humano, para Aristóteles. ¿Sí? Y ya no hablemos de las mujeres, por ejemplo, no saquemos el tema de la mujer en Aristóteles, ¿no? Pero creo que aún así es un pelín más abierto y sobre todo luego creo que sienta las bases para autores posteriores llevar, digamos, ese pensamiento a a una forma de pensar mucho más abierta, ¿no? Que quizás como lo dejó Aristóteles. Sí, podemos detectar ahí algo de clasismo, ¿no? Muchas veces en la forma Sí, de quizás diseminar, ¿no? Los sí. contenidos. Pensaba en Rick, por ejemplo, cuando hablamos de existencialismo, el existencialismo Ah, insiste mucho como en la libertad y en la responsabilidad, y nosotros que trabajamos desde la terapia de aceptación y compromiso, que habla mucho, ¿no? De ayudar a la persona a hacerse cargo de su vida. Pensaba en dónde ves tú el punto de encuentro entre esta filosofía más existencial y la psicoterapia. ¿Deberían ir de la mano? ¿No deberían ir? vale. ¿Cómo lo ves tú? Yo es que no soy nada conocedor de las distintas escuelas que existen, digamos, en vuestro campo. Ajá. Pero... mm, pero... pero yo creo que... O sea, yo creo que en la filosofía y sobre todo en lo que es la reflexión filosófica más práctica de los autores que se han dedicado a la ética, pero también de los existencialistas, etcétera, yo creo que sí que hay mucho de valor para vuestro campo. Ujú. Y muchas veces quizás he escuchado como a psicólogos hablar de pues lo que han visto en su consulta o lo que ellos han terminado aprendiendo acerca del ser humano a raíz de la consulta, etcétera. Y yo pensar, ostras, esto estaba ya en Aristóteles, estaba ya en Marco Aurelio, estaba ya en Albert Camus, etcétera, ¿no? Como que muchas de estas cosas al final son, yo creo que verdades universales del ser humano, ¿no? Y pues esos grandes filósofos que se dedicaron también a esa reflexión, yo creo que os tienen mucho que aportar también en vuestro campo porque al final estaban pensando acerca de la vida y se enfrentaban a problemas muy similares a los que seguramente os encontráis vosotros Mm. en consulta, ¿no? Otra cosa es si las particularidades de cierto autor se pueden realmente trasladar, es lo que os he dicho antes. Yo creo que a una persona que esté muy sumida en la tristeza, tú le sacas a Camus y a lo mejor sí, a lo mejor le sirve, a lo mejor hay personas que les puede servir, pero yo creo que hay otras que las terminas de hundir del todo, ¿no? Entonces, quizás el filósofo a veces es más, porque el filósofo en general no trata con gente en su consulta, no va a ver el impacto que tiene en otros las ideas que él dice, ¿no? Y que él defiende. Entonces quizás es mejor compañero de preguntas y de planteamientos que a veces de respuestas, ¿no? En cierto sentido. Eso ahí, Ujú. eso es donde vosotros los podéis poner como más a prueba. Bueno, es muy interesante y por eso nosotros en Psicoflix traemos a tantos filósofos, a todos los que podemos y estamos muy cómodos contigo, Henry, súper contento de tenerte aquí. Y pensaba justo en ese abrazo, ¿no? En esas disciplinas que pueden unirse. ¿De qué manera crees que un psicólogo debería acercarse a la filosofía? Claro. Que suelo hacer esta pregunta mucho a los filósofos y quiero saber tu punto. Vale. Luego me dices que te han dicho los otros, pero yo, por ejemplo, o sea, si se me acerca un psicólogo y me dice, mira, me gustaría acercarme a la filosofía, ¿qué me recomiendas? Yo lo primero que le recomendaría es la Ética Nicómaco de Aristóteles, que alguien, o sea, no sé quién, pero cuando lo escuché dije, es que es verdad, escuchaba una entrevista a una persona que decía, es que la Ética Nicómaco es el verdadero libro de autoayuda, en cierto sentido, ¿no? Como que ya sabemos que la autoayuda está muy denostada, etcétera, pero es como que lo que realmente tendría que ser, ¿no? Porque es un libro que además a mí me sorprende lo actual que es. Yo lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo saco aprendizajes nuevos y es muy impresionante.
como una persona que vivió hace tantos y tantos siglos todavía nos puede estar hablando a día de hoy, ¿no? Y al final yo creo que es uno de los mejores libros para estos planteamientos más prácticos, porque justamente lo que está intentando determinar Aristóteles es en qué consiste el fin último que todos estamos buscando, ¿no? Y todos estamos buscando al final algo que pues dé como un cierre a nuestra vida, de una cierta plenitud, que es lo que Aristóteles le llama la eudaimonía, la felicidad, lo que nosotros traducimos por felicidad. Y él está intentando encontrar las notas definitorias de eso, ¿no? Y aunque se equivoque en muchas partes y tal, hay muchas cosas que yo creo que acierta muy bien. La importancia de la virtud, de tener unos ciertos valores que no sean como líquidos, ¿sí? Que no valgan para nada, sino alrededor de los cuales uno construya su vida y le dé un cierto perfil, una cierta imagen, ¿no? Entonces yo recomendaría eso. Luego tendría que pensar a ver qué otra cosa, pero... A ver, bueno, pero luego este no es tan filósofo, pero Viktor Frankl, este seguro que lo conocéis, Viktor Frankl. Sí, es muy habitual en nuestra terapia. Sí, o sea, al final yo creo que hace mucho tiempo que lo leí, ¿eh? Lo leí cuando cuando estaba en el colegio, pero me acuerdo mucho de leerlo y de ver como en él esa mezcla, quizás de la parte filosófica y la parte más, digamos, de práctica, de consultoría y tal, ¿no? De cómo él realmente sí que había puesto esto a nivel práctico y lo había mostrado que podía ya tener resultados con pacientes y tal, ¿no? Como de conseguir esa mirada sobre el propio sufrimiento, la propia situación personal, de intentar encontrar ese sentido y que eso de alguna manera puede ayudar a las personas. De hecho, es uno de nuestros libros de cabecera para casi un montón de clientes que tienen pues esta duda existencial, ¿no? Pensaba, Enric, cuando hablaba de liquidez, pensaba que históricamente el ser humano ha encontrado sentido quizás en pertenecer en comunidad, en barrios, ¿no? Y vemos que ahora como que la sociedad está avanzando quizás hacia algo más individualista, y pensaba hasta qué punto pues se puede construir quizás una vida de sentido solamente desde esa parte individual, ¿no? Sin relaciones significativas, y quería saber pues tu opinión sobre esto. Claro, yo creo que no es posible, yo creo que el ser humano somos, como lo decía Aristóteles también, animales sociales, ¿no? Y que en cierto sentido la felicidad nuestra consiste también en algo que podamos compartir con los demás. De hecho, cuando a nosotros nos pasa algo bueno, por lo general nuestro primer impulso es: voy a llamar a mi amigo y se lo voy a contar, voy a llamar a mi madre, voy a llamar a mi hermano, no sé qué, se lo voy a contar. Es como compartirlo, ¿no? Compartir lo bueno que nos pasa. Entonces yo creo que en general el otro, o sea, deseamos que esté el otro también en nuestra vida. No queremos solamente vivir una vida nosotros mismos aislados y tal, ¿no? Y eso sí que es algo que me preocupa, sobre todo con el auge de la inteligencia artificial y de la explotación de la soledad que estamos empezando ya a ver por parte de todas estas empresas, de monetizar la soledad de las personas, que es una práctica muy abusiva y muy... Bueno, a mí me parece, en unos años nos estaremos llevando las manos a la cabeza de cosas que estamos viendo hoy, ¿no? De cómo se está aprovechando la soledad de las personas. Y eso es algo que me preocupa, ¿no? Y al mismo tiempo creo que vamos a ver, pues eso, una reacción contraria de no, bueno, vamos a volver como a raíces, la importancia de la familia, la importancia de la amistad también, ¿no? Pues yo creo que realmente es... Vamos, yo no concibo la vida feliz sin compartirla con otras personas. ¿Será por eso, justo esto que nos preguntas sobre el auge del cristianismo? Yo no tengo claro este auge, realmente no he visto unos datos que me digan que sí, que está creciendo, pero sí es cierto que veo en chicos jóvenes pues una serie de motivaciones que a lo mejor antes, hace unos 5 años, no veía. Esa idea de vivir en comunidad o formar parte de algo es muy atractiva. O sea, yo creo que es la que nos mueve a mucha gente. ¿Será por eso lo de las religiones en general o tendrá otro motivo? Claro. Sí, a mí también me gustaría como ver los datos más que más allá de los titulares, ¿no? O sea, eso hay que verlo. Pero sí, yo creo que llevamos muchos años, quizás décadas, denostando la parte más espiritual del ser humano, diciendo además que a medida que eso lo vayamos
eliminando de nuestras vidas se solucionarán todos nuestros problemas, ¿no? Pensar en estos discursos que escuchábamos del nuevo ateísmo, de es que si no hubiera habido religión, la ciencia hubiera ya conseguido la plenitud, no sé qué, y hemos ido viendo como a lo largo de los años hemos ido aparcando cada vez más y más y más esa dimensión religiosa y espiritual, y nuestros problemas no se han solucionado. Muchas veces algunos se han incluso como exacerbado. Entonces yo creo que eso lo ve la gente joven, y posiblemente algunos los que dicen es, bueno, pues si por este camino que nos habíais dicho realmente no está la solución, pues vamos a probar el camino que había antes. Mientras a nadie se le ocurra otra cosa mejor, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco ¿cómo se dice? El balanceo de las generaciones, ¿no? Como al final antes lo revolucionario era pues no ser religioso, y ahora cada vez más lo revolucionario parece que es volver a lo tradicional, ¿no? Paradójicamente. Entonces, no sé, y al final pues sí, el sentido de la vida se ha buscado muchas veces, bueno, ha tenido también esa dimensión espiritual, esa dimensión de intentar conectar con algo trascendente. Esto lo decía también muy bien San Agustín, ¿no? San Agustín tiene, no, creo que es en las Confesiones, cuando dice, y San Agustín esto lo sabía por experiencia, por haber vivido la vida hedonista que Aristóteles criticaba, ¿no? Y haber intentado buscar la plenitud en el placer y tal, y entonces se convierte de alguna manera y encuentra en la religión y en la relación con lo divino lo que había estado buscando antes y no había encontrado, ¿no? Y él escribe, es que nos hiciste Señor para ti, ¿no? Hablándole a Dios, le escribe, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón no descansa hasta que descanse en ti, ¿no? Como esa sensación de que el corazón humano tiene una especie de deseo infinito que nada material puede realmente llenar, ¿no? Eso es lo que decía San Agustín. Y que tiene que. Y luego eso es lo que encontramos también en el disco de Rosalía, en Lux, en Simone Bale. Yo hice un vídeo sobre esto, que es la filosofía en la que se basa. Rosalía también decía, es que el ser humano tiene un deseo de infinito en el corazón y solamente lo puede llenar algo que sea realmente infinito. Y eso al final, todas las tradiciones religiosas han dicho que es Dios, ¿no? Entonces yo creo que estamos otra vez en un momento en el que se empieza a poder hablar de esto otra vez, y bueno, veremos si realmente se traduce en un retorno al cristianismo en particular, a la religiosidad en general, o no, o es una moda pasajera de unos meses hasta que se pase el shock por el disco de Rosalía. Todavía no lo he terminado, me quedan un par de canciones. Sí, es que lo escucho muy tranquilo. Claro. Pensaba, ¿no? Te iba oyendo en la entrevista de Enric y pensaba en ideas sobre el sentido de la vida que hayas defendido con mucha convicción en el pasado y que ahora te cueste mantener, y viceversa, ¿no? Cosas que antes no hayas considerado y que ahora digas, ostras, pues esto lo creo con firmeza. Claro, claro. Pues yo quizás en el pasado, hace muchos años, sí que era más dado a ese elitismo que quizás encontramos en Platón y Aristóteles, de pensar, es que todo el mundo tendría que estudiar filosofía, ¿eh? No sé qué. Y realmente la verdadera felicidad está en esto y tal. Y yo creo que con los años te das cuenta, primero, que eso también se puede llegar a convertir en una obsesión que te fastidie la vida perfectamente, ¿no? Porque al final está muy bien la filosofía, pero si se convierte en algo que no te deja descansar mentalmente, por ejemplo, pues a lo mejor es que tampoco es algo tan bueno, ¿no? Y luego lo que yo os decía antes, de que creo que hay muchas maneras de ser feliz, ¿no? Y que probablemente pues cada persona, o sea, obviamente hay maneras en las que no creo, o sea, creo que, por decirlo así, creo que hay maneras en las que ya hemos visto que no se puede ser feliz realmente, o sea, una vida centrada exclusivamente en el placer sensible. Esto es curioso, es lo primero que intentamos todos, pero tú lees a todos los grandes autores del pasado y todos literalmente dicen que eso no te lleva a ninguna parte, ¿no? Incluso los que sí que son de tradiciones más hedonistas, como Epicuro, incluso esos es en plan, sí, bueno, el placer está muy bien, pero con moderación, ¿no? O sea, como que incluso esos tienen ese lado más de sentido común, ¿no? Y es curioso que es como lo primero que intentamos cuando tenemos toda esa historia pasada que nos está diciendo que no es así, ¿no? Que no funciona. Es como que nos vamos a pensar que nosotros somos la excepción a toda la historia de la humanidad, ¿no?
Entonces, lo que decía, creo que hay maneras en las que hemos visto que ya realmente tú no puedes ser feliz así, que el ser humano necesita más, pero yo no diría ahora que hay una única manera de lograr la vida feliz, por ejemplo. O dos, creo que hay múltiples. Creo que en cierta medida cada persona, incluso que podríamos decir que cada persona tiene como su propio proyecto vocacional, personal, que puede compartir generalidades con otras personas, pero que va a tener particularidades propias. Voy a, estos minutos que nos quedan, me voy a poner en plan café para los cafeteros, porque el otro día le leía un tuit a Mr. Jagger que decía algo, sí, así muy gracioso. Es que con esto de la IA ya no me voy a ni sorprender si veo a un mono dando un backflip. ¿Por qué? En fin, claro, no sabes si es una IA o es real. Y ya vas como suspicaz, ¿no? Un poco. Yo ayer veía un vídeo de una persona como poniéndose unos zapatos con 3D, con impresora 3D. Digo, tío, esto qué loco es, ¿no? Y de repente me paré y dije, IA. Vale. Relacionándolo con Heidegger y viendo de la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo, en la forma en la que le damos sentido al mundo, la IA ahora está de por medio. El sentido que la IA le va dando al mundo también nos lo comemos con patatas a través de las redes sociales. Y esto me parece incluso más preocupante y perverso porque no nos damos cuenta. O sea, yo creo que de esto no nos damos cuenta y está pasando. No sé qué piensas de esto. Sí, yo pienso que no sé muy bien qué pensar. O sea, pienso muchas cosas. Yo soy muy alarmista, o sea, por un lado. A ver, yo creo que a veces quizás sí que somos demasiado alarmistas con la IA y creo que la IA tiene aplicaciones, sobre todo en medicina, yo creo que tiene aplicaciones que llegarán a ser revolucionarias y que agradeceremos mucho que haya existido. Pero es verdad que luego ves esas cosas que tú comentabas, Darío, u otras peores que podríamos mencionar, y dices, pero Dios mío, ¿quién abrió esta caja de Pandora y quién le dio el permiso para abrirla? Porque, o sea, el mismo hecho de que ahora es que todo lo ves con suspicacia, pues no sé, a ver, que quizás también es un poco lo que necesitábamos, ¿no? Porque que nos despierte un poco ese lado más escéptico, porque hasta ahora no es como si antes de la IA todo el mundo, a nadie le colaban una fake news, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí a todo el mundo nos las cuelan, ¿no? Entonces quizás también va a tener ese lado bueno de que pues vamos a empezar a ser un poco más escépticos. Sí. Pero a lo mejor no, es que yo creo que al final va a ser como un poco cómo reaccionemos todos. Y eso hasta dentro de 10 años que miremos atrás y veamos el camino que hayamos recorrido, si es que llegamos a ese punto y no nos extinguimos antes, claro, pues no podremos decir, ¿no? Pero a mí, o sea, yo sí estoy preocupado. Yo estoy preocupado sobre todo por lo que os mencionaba también antes, ¿no? De las posibilidades de explotar al ser humano que este tipo de tecnologías ponen sobre la mesa, que yo creo que antes no... O sea, toda nueva tecnología tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Lo que pasa es que con la inteligencia artificial es tan grande el lado malo que dices, joder, no sé. A nosotros lo que más nos preocupa es la forma en la que se construye el yo y tomamos nuestras decisiones. Eso de la delegación cognitiva se está volviendo perverso. Ya no es solo para elegir un móvil, es también para decidir cosas personales. Es que eso es un problema porque, o sea, al final lo que estás delegando en la inteligencia artificial es tu propia capacidad de pensar. Y eso quiere decir que estás dejando de pensar por ti mismo y estás dejando que una máquina que tiene además unos intereses ocultos detrás de las empresas que la monetizan, que no sabes cuáles son, y estás dejando que sea eso el que decida y el que piense por ti. Y eso a mí sí me parece realmente peligroso, sí. Pues Enrique, estamos llegando casi al término final del episodio. Me lo estoy gozando un montón y ojalá pueda volver porque creo que nos quedan muchas cosas en el tintero. Si hay algo que te gustaría que se llevaran nuestros oyentes de lo que hemos hablado acerca del sentido, ¿qué sería? Si pudieras lanzar un mensaje final. Vale. Wow. Son psicólogos casi todos, 90% son psicólogos y psicólogas, piénsalo. Pues voy a barrer un poco para casa, para casa y el mensaje que voy a dar es que creo que la filosofía os puede aportar mucho. Creo que sí que os puede aportar mucho y creo que puede ser muy interesante que los psicólogos os metáis en filosofía y empecéis a dar vuestra perspectiva a partir de vuestra propia experiencia práctica de lo que han llegado a decir los filósofos sobre las pasiones, las virtudes
la manera de adquirirlas, la felicidad, etcétera. Yo creo que eso puede ser muy enriquecedor, tanto para vosotros lo que os puede aportar la filosofía, como para nosotros los filósofos lo que podáis aportar los psicólogos. Así que creo que puede ser algo muy bueno y mira, pues ese sería como el mensaje con el que os dejaría. Maravilloso. Sin duda la experiencia clínica nos dice lo mismo, ¿no? También para nosotros que la filosofía pues tiene muchísimo valor en nuestro trabajo terapéutico y que cada vez más es más necesario recurrir a ella pues para bueno, ayudar a nuestras personas a acompañarlas a donde sea que te quieran ir, ¿no? Con todo esto. Y Enric, ya estamos llegando casi al término final del episodio. Si la gente se ha quedado con dudas, quiere saber más sobre lo que tú haces, ¿dónde te pueden encontrar? Pues básicamente en YouTube, mi canal Adictos a la Filosofía, ahí es donde tengo mi actividad principal. Luego tengo un Instagram, filoadictos, @filoadictos, en el que también a veces subo cosas y sobre todo doy anuncios de pues si voy a hacer una conferencia en no sé qué sitio o lo que sea. Y luego, si a alguien le ha gustado mucho, pues que le eche un vistazo a mi libro. Ah, tu libro. Lo iba a recomendar yo, si no lo recomendabas tú, ¿eh? Estaba pensándolo. Digo, si no me meto yo, que hago un placaje. Está muy bien. Y eso, pues eso, ahí es donde se me puede encontrar. Maravilloso. Pues lo dejaremos todo enlazado en las notas de este programa para que te tengan a un clic. Y ha sido un placer escucharte, Enric. Muchas gracias. Muchas gracias. Jay, perdón, muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene estaré aquí Juanjo Macías, nuestro compi, y haremos el último episodio de este año, así que esperamos que también lo disfrutéis. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Chao.